Bueno, buenos días y bienvenidos, Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación en el Sistema Nacional de Salud, presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud, directores generales, directores y a todos los asistentes a este foro. Soy Jesús Carrasco, soy el responsable de la Unidad de Ciberseguridad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Nuestro director general de Salud Digital, Cayetano Fuentes, que a presentar estas ponencias de ciberseguridad, no ha podido asistir por motivos de agenda y seré yo el encargado de moderar estas interesantes ponencias. En primer lugar, y desde la Dirección General de Salud Digital, queremos agradecer a las 6 la organización de este prestigioso foro en Toledo. Así que muchas gracias. También quiero aprovechar unos minutos para hablar de algunos proyectos en el ámbito de ciberseguridad que se están llevando a cabo en el seno de la Dirección General de Salud Digital de SESCAM. Durante los últimos meses hemos estado diseñando y desarrollando, en colaboración con el CCNCERT, un centro de operaciones de seguridad, un SOC, que estará operativo en fechas próximas. Este SOC, de nueva generación, está dotado con los últimos avances en tecnología de ciberseguridad y estará adherido, lógicamente, a la Red Nacional de SOCs. Entre las herramientas que se utilizarán se encuentran las proporcionadas por el CCNCER para cubrir la capa de inteligencia, detección y notificación de incidentes. El refuerzo de infraestructuras de ciberseguridad se hace necesario en este sector, donde el enfoque a algo tan crítico como preservar la salud nos obliga a extremar las medidas de seguridad. En este sentido, otro de los proyectos que estamos desarrollando es la protección adicional de todos los dispositivos médicos mediante monitorización continua, integración con sondas y OMT en nuestro SOC. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha, Horizonte 2025, exige un refuerzo sin precedentes de la ciberseguridad al cambiar el paradigma de sanidad por salud. Esto implica que ya no hablamos de un número limitado de pacientes, sino de la totalidad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y cuya confidencialidad, integridad y disponibilidad en sus datos hay que proteger. Asimismo, debemos dotar de especial protección nuestras infraestructuras críticas en coordinación con el CNPIC. En definitiva, el SESCAM apuesta por una ciberseguridad integrada, una estrategia regional y nacional que permita responder eficazmente a las nuevas amenazas y retos que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo dentro de este foro de seguridad y protección de datos de salud a las ponencias de ciberseguridad. En primer lugar, damos la bienvenida a don José Serrano, miembro del área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Su actividad en los últimos 15 años se ha centrado a través del mundo de la ciberseguridad en la protección de información sensible en las organizaciones, llevándola a cabo desde el Centro Criptológico Nacional durante los últimos 6 años. Su ponencia lleva por título El valor del contexto y la visión global de la amenaza. Don José Serrano, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. También quiero agradecer desde el Centro Criptológico Nacional la invitación por parte de SEIS al organismo, a las autoridades y a la gerencia del hospital por acoger el foro de seguridad. Y bueno, lo que venía a contarles hoy es un poco ese recorrido por las amenazas, ¿no?, a las que se están viendo sometidos todos los sistemas de información, el porqué, ¿no?, de esas amenazas y un poco cómo hacer esa aproximación a la seguridad que se debe de implementar en el sistema para tener ciertas garantías, ¿no? Cómo podemos, lo que todos conocéis, ¿no?, cómo podemos adaptarnos al esquema, ¿no?, esas grandes dudas que surgen. Primero de todo, llevamos ya bastante tiempo poniendo esta diapositiva porque sí que consideramos que dentro del proceso de transformación digital en el que estamos, ¿no?, imbuidos toda la sociedad, ya se ha incorporado la línea de ciberseguridad. Disculpe. Vale. Se ha incorporado la línea de ciberseguridad. Dentro de este proceso todo el mundo lo tiene en cuenta, pero siempre destacando la importancia de las personas, ¿no? No solo esa parte de personas que están en el back office, ese personal TIC que damos por hecho, ¿no?, que está completamente incluido, sino además, pues bueno, hasta incluyendo la organización, ¿no? Cambio cultural y competencias digitales. Es muy importante
importante ese entrenamiento, esa concienciación día a día de los profesionales que se dedican a la seguridad de la información para atajar este tipo de retos, ¿no? En el que nos vemos y que sufrimos. Paso a contar un poco el tipo de amenaza, ¿no? A la que nos estamos viendo sometidos. Actualmente, la amenaza, principalmente la principal característica de estas amenazas es que son bastante complejas y sofisticados, ¿no? O sea, los ataques que hacen que se materialice este tipo de amenazas, complejos y sofisticados. ¿Por qué? Grandes profesionales detrás de estos ataques. Ahora luego lo iremos desgranando. Se aprovechan de las deficiencias, principalmente de configuración, bastionados de seguridad, actualizaciones. No hay nada nuevo que no conozcan. Lo único es, pues, bueno, lo que han comentado otros compañeros, que la adopción de tecnología a día de hoy lleva un ritmo vertiginoso. Tenemos productos nuevos cada día, productos muy complejos, y se hace extremadamente difícil adoptar un producto y en tiempo y forma que cumpla también con los requisitos de seguridad, aparte de la operativa, ¿no? Que es necesaria. En este caso, pues bueno, ayer comentábamos, ¿no? La adopción o el desarrollo de productos médicos, eh, digamos que hace difícil unir, ¿no? Ese proceso de ciberseguridad, desde el diseño que comentaba Mar en España anteriormente, que es vital. Es vital, se lleva diciendo desde hace bastante tiempo con la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, y ahora la parte de ciberseguridad, pues bueno, incorporarla desde el diseño de cualquier producto, ¿no? Buscamos siempre certificación. La ciberamenaza ya no consiste en alguien experto que intenta atacar, ¿no? O hacer un ataque para materializarle, conseguirlo. Se ha convertido en una auténtica industria, ¿vale? Se ha industrializado por completo desde el punto de vista de cómo podamos concebir una empresa legal. Una empresa legal al final tiene su software factory, bueno, pues en este caso también se desarrolla, hay especialistas en desarrollo de malware, especialistas en distribución, muchas veces patrocinada, ¿no? Por estados. Es bastante habitual que las amenazas avanzadas, ¿no? Y persistentes estén patrocinadas por estados que tienen muchas posibilidades de eh, capacidades económicas para poder llevar a cabo este tipo de ataques. Y además, gente completamente especializada en, por ejemplo, el blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, ¿no? Por los robos de datos, secuestro de sistemas con ransomware, extorsiones y demás. Es muy fácil replicarlo, un modelo diseñado para un ataque, es muy fácil replicarlo en el resto de administraciones. Conocemos casos del ataque de la cadena de suministro, en el que, pues, bueno, se vieron afectados más de 30.000 organismos, con lo cual, digamos que también comentábamos, ¿no? Es que los incidentes no se airean tanto, ¿no? Y tienen su parte positiva de que si lo supiera podría atajarlo, pero también si lo saben los malos, automáticamente lo pueden replicar desde el momento siguiente en otro sitio, ¿no? Entonces, por eso es ahí un equilibrio, ¿no? Bastante complejo de llevar. Y bueno, el panorama actual de la amenaza, a fecha finales del 2023, pues bueno, se materializaron en torno a, tenemos ahí contabilizados unos 37.000 incidentes en plena curva de progresión, como pueden observar. No obstante, consideramos el nivel actual de amenaza como medio, teniendo las principales amenazas, ¿no? Que esto seguro que lo desarrollarán mis compañeros también, que son el ransomware, el tema de amenazas de ingeniería social, pero bueno, centradas un poco en el spear phishing, que veremos más adelante su evolución. Y la parte de la utilización de datos, lo que llevamos diciendo tiempo, ¿no? El tema de la cartera común de datos médicos, pues bueno, es una idea increíblemente buena, pero a la vez también se convierte en un objetivo increíblemente apetecible, ¿no? Para los ciberdelincuentes. Entonces, siempre eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, ahora, a pesar de que los incidentes se han incrementado, siguen una curva progresiva, a través de todos los mecanismos que se han establecido en la administración pública, todo el trabajo conjunto que se hace, las reuniones conjuntas que mantienen periódicamente todas las administraciones, su personal de seguridad, hacen que digamos que se puedan un poco atajar, ¿no? Esas amenazas o incluso prevenir, ¿no? El tema de la detección, vigilancia y demás, pues digamos, actividades que ya se están incorporando, ¿no? A ese eh, ciclo, ¿no? De transformación digital que comentábamos.
¿Cuál es el contexto de amenaza, ¿no? Que tenemos actualmente? Pues en los últimos 2 años está principalmente marcada por la guerra. ¿Y qué tenemos que destacar? Movimientos activistas, que ya hay casi que darlos por hecho. Uso de temáticas concretas cuando un tema está candente en las campañas de spear phishing. Mejor caso de esto, aunque ya está pasado, fue la parte del COVID-19, en el que todas las campañas, principalmente, o sea, principalmente casi todas las campañas se centraron en esa temática y se comprobó que era un vector de entrada y de ataque bastante eficaz. Y bueno, ha crecido enormemente, ya que se ha industrializado todo el tema de los ataques, la parte de, pues bueno, toda la dark web y demás, todo ese mercado en el que se pueden comprar credenciales de sistemas, servicios, todo eso ha crecido enormemente y, pues bueno, más o menos así se caracterizan, ¿no? ¿Qué esperamos para 2024? Esa evolución de las amenazas, que se extiendan más a teléfonos móviles. Hasta ahora, pues bueno, un poco, digamos, no era tan fácil, ¿no? Llegar, conseguir que se materializara una amenaza a través de un vector de entrada como era un teléfono móvil, dispositivos Apple principalmente, ¿no? Que es, digamos, ahora mismo prácticamente es los dispositivos electrónicos inteligentes más vendidos a nivel mundial. Y ese tipo de amenaza poco a poco está evolucionando porque cada día hay gente más especializada en la detección de exploits de día cero, vulnerabilidades que a día de hoy esas vulnerabilidades están muy bien pagadas por parte de quien las descubre, las puede vender, pero a medida que el mercado va aprendiendo, ¿no? Que la gente va aprendiendo, pues ese tipo de amenazas va a llegar un momento en el que puedan llegar a ser públicas, ¿no? Que no supongan un beneficio total y de ahí que se extiendan, ¿no? La parte también de evolución que es importante tener en cuenta es la parte de las botnets. ¿Por qué? Por las amenazas que suponen los elementos IoT. ¿Vale? La parte de IoT estamos viéndonos invadidos por ellos tanto a nivel empresarial como a nivel personal y muchas veces esos dispositivos, lo que comentábamos, no le podemos imponer al fabricante la seguridad, ¿no? Desde el diseño, porque principalmente hay muchos fabricantes que no podemos controlar. Ejecución de código a nivel kernel. ¿Qué quiere decir esto? El tema de casi todos los dispositivos inteligentes están conectados, esas conexiones se hacen de manera segura con certificados digitales. Por ejemplo, los coches eléctricos, ¿no? Uno de los objetivos principales por los ciberatacantes más deseados y codiciados es el ataque a los vehículos. Pues bueno, en este caso ya se empiezan a ver distribución de certificados o de firma, ¿no? De códigos para que han sido robados de los fabricantes, ¿vale? Entonces esto tendría mucho alcance, ¿no? Y es donde va a ir evolucionando un poco la amenaza. Y bueno, si cabe, crecerán más los actores patrocinados por estados, ¿vale? Principalmente este tipo de ataques, lo veremos, se utilizan para desestabilizar, ¿no? A las instituciones. Medidas que en primera instancia podemos empezar a implementar para resolver esas 5 dificultades, las top 5 dificultades, pues hay que utilizar autenticación de doble factor. Esto debe ser un must en la implementación de sistemas a día de hoy. El tema de poder evitar ataques internos, el acceso a la información sin control, una especie de, y esto va en línea con lo que ahora vamos a ver un poco, la elaboración de scripts a medida, ¿no? El cómo puedes bastionar tu sistema a medida, pero no a esa medida para que sea el más seguro, sino para que te permita la operativa, tus posibilidades te permitan hacerlo y mantenerlo. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas. Luego la gestión de dispositivos externos, aquí uniría también la de dispositivos IoT conectados. Y la evolución de ese servicio que además tenemos que ir incorporando, que es la del superficie de ataque y threat hunting, que nos ayuda a prevenir, ¿no? La materialización de nuevas amenazas. Son procesos que se irán incorporando. Esto es un mensaje que voy a dar rápido, pero el, ¿qué es lo que sería una de las mejores cosas para responder contra este tipo de ataques? Pues una respuesta a medida, pero que fuera efectiva, ¿no? Que permitiera que el coste-beneficio, medir al ciberatacante el coste-beneficio y que fuera disuasoria. Hasta ahora, los autores de ciberataques lo único que temen es fracasar, pero poco más. Entonces, con ayuda de un marco regulatorio evolucionado en este sentido, colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
creemos que hay que avanzar en este sentido para proporcionar pues, bueno, una respuesta adecuada y poder disuadir al atacante. ¿Qué podemos hacer a nivel de nuestros sistemas? Tenemos el sistema, tenemos que adaptarlo. La gran duda que hacemos, tenemos que adaptarnos al Esquema Nacional de Seguridad, organización, empresas. Nosotros, la visión que tenemos después de pues, estar colaborando continuamente con la Administración, de llevar bastantes años dedicándonos a estos, lo estamos denominando adoptar, ¿no?, esa postura de seguridad de tu sistema. Lo que quiero transmitir con esto es que hay que adoptar una postura de seguridad realista. Todos hemos empezado en el mundo de la seguridad diciendo, bueno, pues tu sistema tiene 0 seguridad, tiene que cumplir 100, si no cumple 100 no apruebas. No tienes el sistema seguro, con lo cual no se podrá acabar el proyecto o no te compraré el sistema 100% seguro. Eso es inviable y al final hacía pues, que se descartara la seguridad y que se acabaran haciendo las cosas sin establecer ese tipo de controles. Aproximación realista, adaptarse al medio, primar la operativa. Esto es o sea, un caso fuera del sector sanidad, en la parte del Ministerio de Defensa, del sector defensa. Los sistemas tienen que ser muy seguros, súper seguros, pero tiene que primar la operativa al final. O sea, un sistema de mando aéreo de combate, pues bueno, pues fíjense la seguridad que debe tener, pero a la vez debe ser operativo, ¿no? Pues hay que fijar esa postura media. ¿Vale? Identificando las amenazas, un análisis de riesgo realista y demás, ¿vale? Hay que establecer ese tipo de medidas, siempre compensatorias. En este caso, para la adopción del Esquema Nacional de Seguridad, pues bueno, todo ese contexto, toda esa postura, esas medidas es lo que nosotros mediremos de cara a poder adecuarse al Esquema Nacional de Seguridad. ¿Qué tendremos? Al final, habremos optimizado las inversiones, podremos medir la eficacia de los procesos, porque son procesos bastante concretos, lo que vamos a contar ahora, y digamos que se habrán adaptado al medio, ¿no?, de manera equilibrada. Esto es lo que les comentaba un poco antes, la postura inicial. El estado que tenemos objetivo no es de hoy para mañana, no tengo que hacer una sola acción, sino que lo dividamos en 3 pilares, que es diagnosticar cómo está mi sistema y establecer ese tipo de medidas que tengo que implementar, en qué tiempo definir plazos, corto, medio, largo plazo. No se puede adoptar todo a la vez. Y ahí también tenemos que ir un poco de la mano las autoridades para ayudar a esa adopción, para establecer mecanismos que controlamos de revisión continua, de vigilancia continua, a través de las herramientas, ¿no?, que comentaba Jesús también. Es un poco ese trabajo que hemos ido haciendo durante años, se ha ido materializando en este tipo de herramientas para automatizar esas funciones, dárselas a la Administración para que puedan evolucionar y alcanzar ese estado objetivo, reduciendo sobre todo el nivel de riesgo. Esa postura de seguridad, disculpad que vamos un poco de tiempo y me estoy enrollando más. La postura de seguridad irá determinada por el contexto, pero también evolucionará en el tiempo, ¿vale? No podemos definir a día de hoy nuestro sistema esta postura que nos valga, ¿no?, en los próximos años. Habrá que adaptarla también a nuestro nivel de madurez. Una empresa que tenga establecido un servicio de ciberseguridad incorporado en el diseño de sus productos, pues obviamente podrá desarrollar productos más seguros que otra empresa que está empezando. Todo eso hay que medirlo. Y siempre y cuando todo tiene que pasar por la parte de cumplir con el marco regulatorio vigente. Pero para eso estamos nosotros, lo que comentábamos antes, hacer ese tipo de adaptaciones, ¿no?, y aproximaciones en el tiempo que permitan que ambas partes podamos estar eh, a gusto, ¿no?, con la posición de seguridad y el estado de los sistemas. ¿En qué se traduce esto? ¿Cómo se puede aterrizar? Porque nosotros lo denominamos perfil de cumplimiento específico. Cómo a través del trabajo con sectores concretos, como puede ser el de la educación, de cara a la adaptación del esquema al esquema y partiendo de la ayuda de herramientas que hemos ido diseñando, herramientas que están dentro del marco de gobernanza del Centro Criptológico Nacional, se puede ayudar desde organismos que tienen pocos medios de seguridad hasta organismos pues, más evolucionados del sector salud a adoptar esas medidas concretas. Perfiles de cumplimiento concretos, como que se ha publicado en la guía CCNSTIC 891, por perfil específico de salud, ¿vale? Que a través de la utilización de herramientas de gobernanza y con una declaración de aplicabilidad hecha en base a la experiencia, a través de las entidades de certificación se podrá certificar ese sistema en categoría media del Esquema Nacional de Seguridad, siempre y cuando las dimensiones lo permitan, ¿no?, y la información manejada.
Esas son 54 medidas, de las cuales son la implementación de todas menos de 11 a nivel estándar y 11 en el que habrá que incrementar un poco la rigurosidad de las mismas, ¿no? El grado de rigurosidad de las mismas. En definitiva, estas son las principales acciones que consideramos que se deben hacer para tener un sistema seguro. Al final es adecuarse al esquema nacional de seguridad, que para eso siempre transmito que estamos en el mismo equipo, que queremos ayudar y ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, claro. Y bueno, pues el uso de tecnologías certificadas, un tema que también estuvimos hablando ayer en la reunión previa, es fundamental contar con una base, ¿no?, de seguridad. Mejora continua y, sobre todo, vigilancia. Tenemos el sistema, hacemos la foto, lo hemos conseguido, pero tenemos que seguirlo mejorando, ¿vale? Esa postura de seguridad tiene que ir evolucionando, ¿no? Que es un poco la parte de, digamos, que vamos a obtener este ciclo, ¿no?, de mejora continua, visto aquí de manera visual con herramientas de gobernanza a través del portal INES, en el que muchos conoceréis porque hay que dar de alta los sistemas, se mira el estado de seguridad y a través del resto de herramientas podemos llegar a adecuarnos al esquema y poder contemplar la vigilancia. Portal del Esquema Nacional de Seguridad, voy a finalizar, donde encontramos la sección de gobernanza, que os invito a que accedáis para ver cómo se puede hacer esa aproximación de los sistemas. Y, en definitiva, una aproximación posibilista a la adecuación que tienen que tener nuestros sistemas de seguridad. Tanto la estrategia como la gobernanza tienen que ser también establecidas desde el inicio, porque al final vamos a colaborar con muchas empresas y muchas veces vamos a perder ese gobierno. Desarrollo reglamentario posibilista y, sobre todo, lo que comentaba también Jesús, el incremento de vigilancia a través de los SOCs, la Red Nacional de SOCs que está estableciendo el Centro Criptológico Nacional con la Administración Pública, cooperación público-privada y la comunidad, compartir. Es bastante importante. Nada más. Pues muchas gracias, don José Serrano. Don José Serrano nos ha introducido en el contexto y nos ha recordado pues, que estas amenazas cada vez son más sofisticadas, que ya están viniendo de una industrialización de esas ciberamenazas, lo cual cada día se va a hacer mucho más complicado, y que ha crecido el comercio de los datos en la dark web. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, que es un negocio. La ciberseguridad en sí es un negocio. Y las medidas, pues, aunque ya todos lo sabemos, tenemos que recordarlas siempre. Pues el doble factor, la gestión de dispositivos externos y evolucionar las consecuencias penales. Yo también me quedo con esa parte, porque siempre la tecnología va por encima de la regulación o por delante de la regulación. Y tener una postura de seguridad realista. Eh, fantástico. Muy bien, pues vamos a dar paso a don Juan Díez González, responsable de ciberseguridad para sectores estratégicos sanitario, alimentario y de investigación del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Don Juan Díez González trabaja como líder de proyectos con más de 25 años de experiencia en proyectos de TI y los últimos 18 años en el campo de la seguridad de la información y ciberseguridad. Y su ponencia lleva por título Amenazas en el sector de la salud, Directiva NIS-2 y recomendaciones para abordarlas con garantías. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vamos a ver si cargan la presentación. Perfecto. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y a los organizadores por su amable invitación. Bueno, mi intervención tiene ese título, ¿no? Ciberseguridad, factor crítico. Yo creo que en este foro y con esta presencia, ¿no?, de profesionales TIC en el sector salud, yo creo que es algo que compartimos todos, ¿no? Esa preocupación por la ciberseguridad. Sí que es verdad que a veces en las organizaciones no todos, a todos los niveles, a nivel gestión o a nivel personal sanitario, tienen esa misma concienciación de que la ciberseguridad es un factor absolutamente crítico del negocio o del servicio. Bueno, pensaba empezar hablando de principales amenazas. Creo que el compañero del CCNCER sí que ha sido bastante elocuente en su exposición. A mí me gusta un estudio que publicó la ENISA, en la Agencia Europea de Ciberseguridad, que lleva el título Panorama de amenazas, en concreto del sector sanitario, aplicado en el 2023,
Y es un estudio que se basa sobre todo en incidentes de ciberseguridad, no ataques. Ataques ocurren todos los días. Afortunadamente, no todos se trasladan a incidentes. Incidentes que, como digo, han ocurrido en los 27 Estados miembros que forman parte de la Unión. Y ahí se destacan, pues básicamente, que este sector, el sector salud, es el segundo de los sectores críticos más atacados, por encima de sectores clásicos como energía, finanzas o transporte, y solo superado por el sector de la administración pública. El estudio también dice que a partir del final de la pandemia, pues el número de ataques que está sufriendo, el número de incidentes, pues ha escalado de manera desde luego, no lineal, ¿no? De manera exponencial. Como digo, ya se ha dicho un poco antes los ataques, pero bueno, pues muchas veces el phishing es el vector de entrada, la motivación es económica, el ransomware y la fuga de datos los principales tipos de ataque, y están atacando sobre todo a centros asistenciales, mayoritariamente a hospitales, ¿no? Por la complejidad que tiene un hospital de proteger toda su infraestructura. Desde INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como sabéis, gestionamos el INCIBE-CER, que es un CSIRT nacional que tiene cobertura para toda la ciudadanía, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de 45 millones de usuarios potenciales, también para las pymes, 3 millones en España, y además también para los sectores estratégicos, en concreto para los operadores privados. Para que os hagáis una idea, nosotros en el año 2022 gestionamos unos 120.000 incidentes de ciberseguridad, mayoritariamente reportados por ciudadanía y pymes, y de los sectores estratégicos tan solo unos 546 incidentes. Y si podéis ahí ver en el gráfico, no aparece el sector sanitario. Es decir, ningún operador privado del sector sanitario nos ha reportado ningún incidente. ¿Es así? ¿Por qué no están ocurriendo? No, están ocurriendo, pero la realidad es que la normativa vigente en materia de ciberseguridad no obliga a los operadores privados a cumplirla, simplemente es recomendado su cumplimiento, ¿vale? Y es por lo tanto, que ninguno de ellos nos está notificando ningún incidente. No así para los públicos, que como sabéis, si formáis parte de esa criticidad y por tanto tenéis la obligación de reportarlos a vuestro CSIR de referencia, que es en este caso el CCNCER. Como digo, la normativa actual no obliga al sector privado a notificar los incidentes, pero es algo que está cambiando. De hecho, a nivel europeo se ha renovado esa normativa de ciberseguridad que inicialmente se llamaba la NIS, que data del año 2016 más o menos, y ya se ha publicado en enero del año pasado la directiva que la sustituye, que es la directiva NIS 2, la cual es bastante novedosa y disruptiva, no tanto para el sector público, que ya estaba acostumbrado a cumplir la NIS 1, pero sí lo va a ser para el sector privado, ¿vale? En este caso, la normativa deja de ser de uso recomendado a ser obligatoria, de obligatorio cumplimiento, ¿vale? Esta directiva se está trabajando ya a nivel nacional en transponerla, su ordenamiento jurídico, y desde Europa se nos da de plazo hasta octubre de este año para que entre en vigor en España. Insisto que la norma aplica tanto al sector privado como público, pero digamos que pillará más en sorpresa al sector privado, que como digo, hasta ahora no estaba obligado. Así de manera resumida, ¿qué es lo que trae esta nueva directiva? Bueno, pues en primer lugar que va a aplicar a muchas más entidades, ¿vale? En aquellas medianas empresas de más de 50 empleados o más de 10 millones de facturación van a estar sujetas a la normativa, o las grandes empresas de más de 250 empleados y 50 millones de volumen de negocios actual van a estar directamente, en cuanto entre en vigor, obligados a cumplirla, ¿vale? Por supuesto, va a aplicar a la asistencia sanitaria, a laboratorios, temas de investigación, fabricación de medicamentos, etcétera. O sea, que a un amplio espectro de lo que entendemos por el sector salud. ¿Y qué es lo que va a obligar esta normativa? Bueno, pues va a obligar a tomarse la ciberseguridad un poquito en serio, ¿no? Es decir, que haya una gobernanza, una estrategia dentro de la organización en materia de ciberseguridad que esté guiada por un análisis de riesgos, que se implanten medidas para tener en cuenta la ciberseguridad. También un aspecto novedoso, y es que obliga a que los gestores, ¿no? La directiva de la organización, se tome en serio, y no lo hace, bueno, pues por negligencia, se le puede incluso deshabilitar, ¿vale? A la dirección, lo cual es algo en una normativa, desde luego, bastante disruptivo y novedoso. Por supuesto, obliga a tener unas prácticas de ciberhigiene, de concienciación de los empleados. Y también hace hincapié en un aspecto bastante novedoso, que es la cadena de suministro, ¿vale? Normalmente en el sector sanitario pues es la última milla de la tecnología, pero cuando hay un fallo puede ser que se deba por integrar soluciones que a su vez integran una serie de componentes. Bueno, pues hay que tener en cuenta toda esa cadena de suministro, porque el fallo en uno de los chips que está en una placa, que está en un servidor, que está en una solución, al final el que paga el pato es que está en el último de la cadena, en este caso el sector salud, ¿no? Bueno, pues esto también es bastante novedoso. Por supuesto, también va a incluir, que esto no es novedoso porque ya lo tiene la normativa actual, la obligatoriedad de notificar incidentes con un impacto significativo al CSIR de referencia, que insisto, para lo público es el CCNCER y para lo privado es INCIBE-CER.
Y luego quizás lo más novedoso de la norma también es que incluye, que no lo tiene la actual, incluye un mecanismo de inspección por parte de la autoridad competente, ¿vale? Va a haber auditorías, va a haber inspecciones, va a haber que, bueno, pues reportar los incidentes de una manera, con una serie de plazos. Esta parte pues habrá que leerla y habrá que ver en qué afecta a cada uno, ¿no? Y por último también va a tener un régimen sancionador, un régimen disciplinario que en el caso de lo privado pues va a suponer multas de hasta 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio anual, lo que mayor sea, para grandes empresas, o hasta 7 millones de euros o un 1,4% del volumen de negocio anual, lo que mayor sea. Esto va a ser muy disruptivo, desde luego, como digo, en el sector privado, que hasta ahora no estaban obligados al cumplimiento de este tipo de normativas. Em, Bueno, un cálculo que hemos hecho un poquito a grosso modo, nos hemos ido a la fuente que es el Instituto Nacional de Estadística. En el caso del censo del 2022 hemos buscado para estos CENAES, estos códigos de actividad, cuántas empresas hay y cuántos números de empleados, para un poco ver cómo va a afectar, ¿no?, esta normativa al sector privado. Y bueno, pues los números aparecen ahí, ¿no? Sumando las medianas y grandes empresas que son a las que afecta, de las cuales tienen estos códigos de actividad, que por cierto la NIS 2 yo creo que incluye más de los aquí que hemos hecho en este pequeño muestreo, pues ya nos dice más o menos que va a afectar a unas 117.000 empresas, lo cual no es pequeño, ¿no? Que de repente te aplique una normativa no es pequeño. Hombre, también podemos ver aquí que mayoritariamente son grandes y queremos pensar que las grandes, bueno, pues quizá la ciberseguridad sí que la tengan un poquito más maduras, ¿no? Bueno, que el impacto desde luego que va a ser importante y es un poquito la labor nuestra de INCIBE hasta que esto entre en vigor, como digo, como tarde en octubre de este año, pues evangelizar un poquito a los operadores privados a que lean la directiva y a que adecúen sus medidas si es que no están en esos mínimos que marca la norma. Y la directiva, bueno, pues dice muchas cosas, pero también incluso se concreta, ¿no?, qué tipo de medidas tiene que implantar una organización. Yo creo que a los operadores públicos que cumplís el ENS debería alarmar, porque estoy convencido de que ya lo estáis haciendo en mayor o menor medida, con mayor o menor madurez, con lo cual no debería ser disruptivo, pero en el sector privado, insisto, pues puede ser, bueno, pues puedes requerir, ¿no?, de realizar un trabajo un poquito ya contrarreloj, ¿no?, hasta ese octubre en el que entra en vigor. Y la directiva, pues en su artículo 21, pues fija distintos tipos de controles que hay que tener. Algunos son a nivel organización, ¿vale? Pues como tener una gestión de riesgos, como digo, una gestión de incidentes, prever el caso de que ocurra un incidente y por lo tanto tener un plan de continuidad de negocio, vigilar la cadena de suministro, como os decía antes, pero también tiene incluso medidas técnicas, ¿no? Medidas de cifrado, medidas de autenticación, doble factor, etcétera. Entonces, bueno, la norma ya te define una serie de medidas que sí o sí tienes que tener. Obviamente, como norma que es, no dice el cómo, pero sí te dice el qué y te da una pista de bueno, qué cosas vas a tener que cumplir. ¿Recomendaciones para abordar esta norma? Bueno, pues seguro que muchos de los públicos, mayoritariamente los miembros de SEIS, os casi todos públicos y los aquí presentes, pues como digo, esto no suena nuevo y seguro que ya lo tenéis casi todo perfectamente contemplado, pero desde luego que para el que no, para el que tenga que hacer los deberes, pues decir que primero hay que tomarse la ciberseguridad en serio desde arriba, es decir, tienes que implicar a la alta dirección, que es la que tiene que fijar esa postura de ciberseguridad que antes comentaba el compañero, y poner medios, ¿no? Medios, los recursos humanos y económicos para que esa ciberseguridad capilarice en toda la organización. Como digo, la norma incluso va a vigilar, ¿no?, cómo se está tomando la dirección de la organización, la ciberseguridad, y puede incluso inhabilitar a la directiva. Por supuesto, contar con una estrategia, ¿vale? La ciberseguridad no es una cosa técnica, no es una cosa de TI, es una cosa de toda la organización, por lo tanto tiene que haber una estrategia que vaya de top al down, involucrándolos a todos. Por supuesto hay que vigilar, ¿no?, los cambios de normativa, qué normativa me aplica, ¿vale? Y por lo tanto la NIS 2 es una de ellas, hay que tenerla en cuenta. Y hay que tener, pues eso, la inversión en medios y recursos para que la ciberseguridad se pueda aplicar de manera holística, integral a toda la organización. Eso en cuanto a gobernanza. En cuanto a colaboración, bueno, pues tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no?, de toda la organización. En el sector salud, pues hay que poner a trabajar a los servicios médicos con los profesionales TIC, con los gestores, con los responsables de datos, porque es un trabajo de todos, ¿no? De nada sirve pensar que tenemos todo controlado y que de repente, pues en un hospital, en un servicio, se pinche un equipo nuevo de fabricante que de repente empieza a generar datos y que, bueno, no estaba ni previsto, ¿no? Entonces, esa labor de concienciación y de colaboración de todos es importante. Y la de concienciación, al final, el eslabón más débil suele ser el que opera, ¿no?, los sistemas, ¿no?, el que tiene el acceso al paciente y el acceso al dato, el personal sanitario. De nada sirve tener una inversión en tecnología de ciberseguridad si no se conciencia al que va a operar los servicios y va a gestionar los datos, ¿no? Esa parte importante.
La parte de protección, bueno, pues es la más clásica, ¿no? Hay que poner medidas, controles, muchos técnicos, para que salvaguarden la información, y luego hay que vigilar que esas medidas son, pues eso, que están funcionando correctamente. Hay que auditarlas de manera continua, hay que poner sondas, hay que detectar lo que está ocurriendo. Esa parte quizás es la más clásica que todos entendemos como necesaria. Y la última de las recomendaciones, y no por menos importante, es la parte de recuperación. Yo creo que hay que asumir que nos van a atacar y que alguno de esos ataques que se están sufriendo todos los días va a causar un incidente de impacto significativo. Hay que ponerse en ese escenario, que es el peor escenario, pero cuando te pones en él, pues puedes planificar, ¿no?, lo que vas a hacer ese día. Cuando todos estemos en modo pánico por haber sufrido un incidente, hay que tener todo eso muy bien orquestado, cada uno en su puesto, cada uno sabiendo cómo tiene que operar, que actuar. Y no solo la parte TIC, ¿vale? La parte asistencial también. Es decir, cada uno de los servicios tiene que saber cómo operar en el caso de que todo caiga, en el caso de que no haya infraestructura tecnológica. Todo eso hay que entrenarlo, hay que prepararlo, hay que saber a quién hay que notificar. En caso de que el incidente suponga una fuga de datos, a qué autoridades hay que notificar. En caso de que no. En fin, todo eso hay que, igual que en un hospital, en cualquier organización, pues hay un plan contra incendios y hay simulacros y se ensaya y todo el mundo ya conoce cómo tiene que actuar en caso de que ocurra. Bueno, pues para un ciberincidente tiene que estar lo mismo, un plan con la cooperación de todos y perfectamente entrenado. Y bueno, por último deciros que, bueno, pues desde INCIBECER, como os digo, somos el CSIR de referencia para el sector privado, pues dependemos de la administración, por supuesto, y ofrecemos servicios gratuitos para todos aquellos que los quieran utilizar, tanto reactivos para respuesta a incidentes, bueno, ayudar también en caso de crisis, de sufrir un incidente. Y bueno, pues tenemos una línea de ayuda que seguro que conocéis, el número 017, con cobertura nacional, en el cual pues atendemos desde ciudadanos, pymes y por supuesto también pues operadores de sectores críticos. Y luego también tenemos una gran colección de servicios preventivos, también totalmente gratuitos, para ayudar, ¿no?, a estos operadores a los que digo que seguro que ya tienen un grado de madurez de ciberseguridad, no es para que se preocupen, pero sí, bueno, está al tanto porque es una normativa nueva y que sí que les va a empezar a aplicar. Y sin más. Muchas gracias, don Juan Díez. Don Juan Díez nos ha recordado una vez más las amenazas y que hay que tener en cuenta que es el segundo de los sectores críticos con más incidentes y es el servicio de salud. Más la complejidad es exponencial a la hora de proteger infraestructuras como hospitales, ¿no? Y bueno, en cuanto al número de incidentes, la normativa no obligaba a las organizaciones privadas a notificar, pero esto va a cambiar con la NIS 2, que bueno, que va a obligar ya tanto a organizaciones privadas como públicas, que ya lo venía haciendo, a tener un marco de gobernanza, un análisis de riesgos y, en definitiva, que obliga a tomarse en serio la ciberseguridad, que es con lo que me quedo. Y en cuanto a las recomendaciones, solo señalar una, que me la voy a quedar, que es la de capilarizar la ciberseguridad en las organizaciones. Es un mensaje fantástico y además con la forma de decirlo todo el mundo lo entiende, que tiene que llegar hasta los últimos rincones la ciberseguridad. Muchas gracias, don Juan Díez. Y a continuación nos acompaña don Leandro Gobierno López, que es responsable de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior para la elaboración de normas, estrategias e iniciativas de ciberseguridad y cibercriminalidad. Su ponencia lleva por título La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Sector Sanitario. Don Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Aquí. ¿Se me oye? ¿Sí? Hola, buenos días. Gracias por permitir al Ministerio del Interior participar en este foro, darnos a conocer. Espero que la pequeña ponencia que voy a dar sea igual de provechosa que los compañeros de la mesa, que realmente ha sido bastante ilustrativa. Y voy a comenzar mi exposición presentándonos la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Porque es uno de los actores de la ciberseguridad en España quizás menos conocidos, a pesar de su cierta relevancia. Aunque puede ser ahí NIS 2, voy a ser muy breve porque Juan lo ha explicado de manera prolija y bastante fundamentada, entonces voy a hacer solo una mención, incluso hay nada, dos pinceladas. Y luego, como cosa que sea más interesante para ustedes,
que es un estudio que hemos hecho con los operadores de servicios esenciales de ámbito sanitario sobre la transformación digital, las nuevas tecnologías implementadas en su sector en comparación con otros sectores y de qué manera puede afectar a la ciberseguridad en estos tiempos que corren. Quiero comenzar también haciendo una mención a los principios de la OCDE, que realmente son los principios que son transversales a muchas de las instituciones y organismos que nos dedicamos a la ciberseguridad, que siempre son muy ambivalentes. La relación entre la ciberseguridad y la cibercriminalidad, en nuestro caso, más estrecha porque nosotros también tenemos la competencia de coordinación técnica de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los ciberincidentes, la gran mayoría, son ciberdelitos. Los ciberdelitos es cierto que no todos tienen la categoría de ciberincidentes por su entidad. Al estar nosotros implicados en el Ministerio Interior, somos, al operar de manera conjunta el CINCIBE-CER en cuestión de los operadores críticos, nos permite tener un conocimiento de realmente lo que ocurre en el ámbito de la ciberseguridad, lo que ocurre en el ámbito de la cibercriminalidad y ponerse en relación. De tal manera nos llevaría al paso inferior, la prevención y la respuesta. Un modus operandi de un tipo de phishing, por ejemplo, nos va a dar también unas medidas a posteriori para que esas medidas de seguridad se puedan implementar para la ciberseguridad. De tal manera, igual que nosotros también, a la hora que ocurre un incidente, tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de recabar los datos, la mitigación, para que esos los datos puedan ser utilizados como medios de prueba sin que se pervierta. Sabemos que es realmente complicado la identificación, detención y puesta a disposición judicial de esos ciberdelincuentes, pero cuando se realiza es esencial que esos IOCs, esos logs, no puedan desvirtuarse. También hago mención a la dualidad digital y física. La Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior dependen mi organismo, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Uno nos dedicamos, entre otras cuestiones, a la ciberseguridad de esas entidades esenciales y, por parte de CNPIC, es la parte física. La directiva NIS2 y la directiva de resiliencia de las infraestructuras críticas, ambas de finales de 2022, y que se están transponiendo coordinadas por el Ministerio del Interior, establecen que están ambos ámbitos y ambas directivas, por ende, están estrechamente relacionadas, pero hay que aprovechar la especialidad y especialización de los órganos, autoridades que dotan de esa seguridad en esos dos ámbitos. De tal manera que nosotros también tenemos esa virtud de estar los dos órganos, el Ministerio del Interior, la comunicación y coordinación entre el ámbito físico y digital y físico, puesto ya saben que está estrechamente interrelacionado, la seguridad es integral, nos permite hacerlo de manera mucho más ágil. Y lo que les comentaba, la prevención y la respuesta, esto son dos caras también de la misma moneda. Es un símil que hacemos también a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de la seguridad pública. Siempre hemos patrullado las calles para dotar de prevención y cuando se produce el delito, pues entran los investigadores. Es una manera también de llevar esa experiencia física al mundo digital. Bien. Voy a pasar un poco esto por encima porque tampoco quiero aburrirles con las funciones, pero sí que es cierto que al no conocernos, nosotros, ya les he comentado, operamos el INCIBE-CER cuando es cuestión de operadores críticos. Somos el órgano de coordinación técnica con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con todos esos ciberincidentes, incluso más allá de esos, toda la cibercriminalidad. Tenemos una unidad de ciberinteligencia, hay que saber lo que ocurre, hay que tener un estado de situación claro y no vale un año vista con las estadísticas. Tenemos que tener un conocimiento claro de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando realizamos dispositivos en cumbres, en elecciones, etcétera, tenemos que saber cuáles son los retos inmediatos para poder luego darles una respuesta. Ahí pone unidad contra la desinformación. Realmente no es una unidad contra la desinformación, es una unidad contra los efectos de la desinformación. Lo que se pretende es detectar campañas de desinformación que puedan desestabilizar intereses nacionales y tratar de proteger de alguna manera sus intereses que han sido atacados por esa campaña de desinformación. Y luego la elaboración de estrategias, dispositivos, planes, etcétera, o guías, como luego voy a comentarles, una guía que hemos hecho sobre el IoT, que está a disposición en la página web del Ministerio del Interior. Aquí muy brevemente les establezco también es un organigrama de estructura, lo he llamado, de las dos unidades dentro de la oficina de coordinación que acometerían esas funciones que les he comentado. Aquí muchas flechas con los dos vectores en ambos sentidos. Eso no es baladí. Nosotros entendemos, igual que se ha comentado en esta mesa, la colaboración público-privada,
la información en un sentido o en otro. Nosotros recibimos información, esa información la procesamos y la revertimos a las mismas personas, a los mismos organismos que nos lo han facilitado. Igualmente que ese ciclo que se ve, ¿no? Que es también muy, ¿no? Como la mejora continua, el PDCA, por todos conocidos. Nosotros, con toda información que hay ahora, con las TIC, con toda esta revolución que se ha dicho a la primera hora, ¿no? de la primera ponencia, es una revolución que estamos inmersos. Cuando estás inmerso en una revolución, realmente estás siendo zarandeado, no sabes lo que ocurre. Nosotros, nuestra querencia, si no obsesión, es captar toda la información que podamos, procesar adecuadamente y al menos saber lo que está ocurriendo para poder responder y poder prevenir en la medida posible. Todo eso, para, por un lado, dotar de esa seguridad a las organizaciones, que sería la parte de izquierda, y, por supuesto, a la ciudadanía. Esto es el comentario muy breve, porque bueno, nosotros al ser el ministerio que está, bueno, junto con Defensa, que es el CCN y Mando Conjunto Ciudad y Espacio, y el Ministerio de Transformación Digital, donde está incardinado el INCIBE, estamos coordinando la transposición de la directiva NIS2, que supongo que ustedes ya la conocerán, pero realmente es capital para la ciberseguridad europea. De hecho, el título es lograr medidas de seguridad, medidas para lograr un elevado nivel de ciberseguridad en toda la Unión. Es así de ambicioso. Y yo he puesto en negrita simplemente esto, el sector sanitario. En la NIS1, que data de 2016, había 7 sectores. Nosotros ahí hicimos una paridad con las infraestructuras críticas y lo elevamos a 12 sectores. Fuimos también bastante ambiciosos en España, y con lo cual nos plantea en una posición de salida bastante ventajosa respecto al resto de Estados miembros. Y ahora mismo son 18 sectores. En los sectores de alta criticidad, que se pueden asimilar a los sectores, a las entidades esenciales que ha comentado Jesús, simplemente eso, es recalcar lo que ha comentado. Antes, con esa paridad que había de infraestructuras físicas a entidades esenciales, realmente en el ámbito sanitario eran muy pocas, muy pocas. Y ahora vamos a pasar a 117.000. Como comenta, efectivamente, hay muchos que cuentan con una gran madurez. España está en paridad, como todos los países, en el último estudio de la ONU, que data de 2 o 3 años, y es el cuarto país del mundo más maduro. No significa que sea más ciberseguro, pero es el que somos uno de los más maduros del mundo en medidas de ciberseguridad. Entonces, bueno, el sector sanitario se enfrenta a una disyuntiva, porque ha de cumplir sí o sí. Pero bueno, es un reto y nos consta que va a llevarlo bien a efecto porque iniciativas como este foro que lleva ya más de 20 años realizándose, no son foros que sean tan comunes en España, lo cual pues es ciertamente esperanzador. Y aquí en esta parte voy a pasar una serie de diapositivas en las que ya he dicho hemos hecho un estudio con los operadores esenciales por sectores en los que se ve cómo se están implementando algunas de las nuevas tecnologías más punteras. No están todas, pero bueno, en un debate que tuvimos con los representantes de los sectores, consideraron que era lo más interesante para ellos en esto. He redondeado en rojo, en color rojo, el sector de la salud para que se vea más o menos. Aquí se ve el porcentaje de participación por parte de los representantes. Teniendo en cuenta que los pocos que son representantes en este momento en salud tampoco está tan mal. Ya en un futuro, cuando sean 117.000 y no sé si son 5.000 o que sean, ya veremos qué participación tienen. Empezaríamos por los servicios de la nube, el cloud, en concepciones, el Infrastructure as a Service, el Platform y el Software as a Service. La nube siempre nos inquieta a las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad en el sentido de decir, ¿dónde están mis datos? ¿En qué servidores y demás? Es cierto que los grandes proveedores de servicios de computación en la nube son extranjeros y no me refiero a la Unión Europea, son extranjeros de otros países ajenos a la Unión Europea. No obstante, cuando operan en la Unión Europea, tienen ya una sujeción legal. Y además, una cosa que se ha preguntado en este cuestionario y ha sido y es ciertamente un poco tranquilizador, es el hecho de que en los acuerdos de nivel de servicio con estas plataformas de computación en la nube, los CPDs exigen que estén ubicados en Europa, lo cual, bueno, a mayores de que les pueda afectar la legislación europea, también sus datos están ubicados en servidores que están en el territorio de la Unión. Entonces, bueno, pues nos da un poco más de paz en ese sentido.
Aquí es significativo la incidencia de la inteligencia artificial. Se ve que el sector financiero de salud, junto a, bueno, de las TIC, como es lógico, está a la cabeza en la implementación de la inteligencia artificial. Es, es transversal a todo. O sea, hay estrategias para implementarlo en las organizaciones y aparte de todo eso, como ustedes bien saben, cada proyecto ahora que viene con inteligencia artificial. O sea, no puede eludirse. Se puede haber riesgos, por supuesto, hay con todas las tecnologías de información, pero es cierto que o uno se queda muy atrás o acomete no ese riesgo. Bueno, es un riesgo, efectivamente, y para los riesgos, como todos sabemos, hay que tomar medidas para mitigar esos riesgos y reducirlos. En la analítica de datos, Data Analytics, bueno, que va más allá, como ustedes bien saben, del Big Data, ¿no? Tan manido, quizás el punto de los que vamos a tratar tiene más relación con estas conferencias, ¿no? Que básicamente es el dato y, bueno, dentro de las dimensiones de la ciberseguridad, de integridad, disponibilidad, la autenticidad, que ahora también establece como tal la NIS 2 de ciberseguridad, la confidencialidad del dato. La confidencialidad del dato ya viene siendo el dato de la salud de los pacientes. Como todos sabemos, es un dato hipercualificado. Ya lo venía en la Ley Orgánica del 99, creo recordar, la 1599, me parece que era, y la 318, y por supuesto el Reglamento General de Protección de Datos le da ese carácter hipercualificado de protección. Entonces, bueno, pero como ya están acostumbrados hace ya más de 20 años a tener eso en cuenta, nos supone también un mayor reto. Aquí vemos el Internet de las cosas, el IoT. Quería hacer aquí, bueno, me ha faltado incluir un vínculo, un link a la presentación, porque en diciembre de este año hemos presentado el Ministerio del Interior una guía IoT, tampoco es que sea de muy bajo nivel, no da saber aplicar código, pero bueno, da a todas aquellas personas o a aquellas personas interesadas en la organización que deseen conocer qué está ocurriendo con la IoT, qué es la IoT, someramente cuáles son los protocolos, cómo afecta y cuáles son las amenazas, retos y el futuro de la IoT, esta guía puede ser realmente, pues sería bastante interesante. La tiene el Ministerio del Interior en la página web. Y la robotización. Aquí yo sinceramente estaría en sus manos porque yo que vengo del mundo del derecho, más allá de robotización, entiendo que pueden ser aquellas operaciones que hacen a distancia los médicos y dicen, ahí está en Johannesburgo y está operando un corazón en Tombuctú, eso ya desconozco. Pero entiendo que la robotización como tal, igual que la IoT, es un susceptible vector de ataque muy goloso. Siempre se ha comentado como Dick Cheney dijo que no quería que le monitorizasen sus marcapasos, porque en un momento dado, si está monitorizado el marcapasos, te lo pueden parar. Entonces, o Dick Cheney, que es un tío listo, vamos a dejarlo y mira, ya me voy a revisiones físicamente. Acabo ya con el blockchain, que bueno, aquí por lo que se ve sí que es significativo, aunque si se ven pequeños es un 35%, no llega al 100% la barra. Bueno, es una tecnología que es verdad que hay dos sectores que la están utilizando mucho, uno entre medias y el resto la ha desechado. A ver cómo evoluciona en el futuro. Simplemente en conclusiones, decir que bueno, la OFC nos hemos presentado someramente, estamos a disposición del sector sanitario igual que restos estratégicos y la creciente relevancia de ciberseguridad ya era notable la creciente relevancia y era justo de nuevo hacer hincapié a lo que decía Jesús, que pasamos de unos pocos a decenas de miles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Leandro Gobierno, quien nos ha profundizado en la función que realiza la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que siempre es muy interesante, los principios de la oficina, la relación entre ciberseguridad y cibercriminalidad, que es muy importante, y ha repasado el salto cuantitativo y cualitativo que presenta la aplicación de NIS 2. También nos ha presentado un estudio muy interesante de cómo se han implantado las tecnologías más punteras en los diferentes sectores. Ha hecho un recorrido por todo el panorama nacional de implantación de este tipo de tecnologías. Y me van a permitir en un minuto una pregunta para cada uno de los ponentes, pero tienen que ser píldoras, porque va con retraso y vamos a por ello. Pues a don José Serrano le preguntaríamos
¿Cómo van a cambiar las amenazas con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues antes era uno de las amenazas, ¿no? De cómo va a evolucionar la amenaza a partir de estos años. Lo estamos viendo con el tema de los ataques avanzados de spear phishing. Están empezando a aplicar mecanismos de inteligencia artificial generativa, porque en definitiva es convencer a la persona, y ya estamos empezando a ver bueno, pues las conversaciones que pueden mantener y demás, llegar a comportarse. Y entonces, en cierta manera, es donde se puede explotar ese aprendizaje que hará la inteligencia artificial para poder materializar un ataque, ¿no? de este tipo. Muchas gracias. Y a don Juan Díaz preguntaríamos cómo deben evolucionar los SOC, los Centros de Operaciones de Seguridad, en el sector sanitario para enfrentarse a las nuevas amenazas que están surgiendo. Pues yo creo que un punto clave es que no operen de manera aislada, sino que intercambien información, ¿no? La compartición de la información es algo clave, es algo complicado en todos los sectores, necesitas mucha confianza. La iniciativa esta de la Red Nacional de SOCs yo creo que es muy interesante, hay que añadir ahí no solo a los públicos, también a los privados, y también los CSIC de referencia jugamos ahí un papel importante porque bueno, tenemos también un gran motor de ciberinteligencia y la idea es que compartamos entre todos, ¿no? Lo que le está ocurriendo a un hospital, si se comparte de manera rápida y bien, puede hacer que el resto estén prevenidos y que sepan cómo actuar para que ese ataque no lo sufran. Y después, si está ocurriendo el ataque sobre un componente que además también existe en otros sectores, no en el sanitario, ¿vale? Pues también poder prevenirlos. Entonces, esa parte de colaboración y cooperación yo creo que es esencial. Y yo creo que los SOCs, que bueno, afortunadamente aquí en España tenemos una industria de la ciberseguridad muy potente, que dan unos servicios maravillosos. Yo sí que creo que ese valor añadido de la cooperación, el intercambio de información, puede ser quizás el siguiente eslabón para mejorar todavía más los servicios que están proporcionando. Gracias. Y a don Leandro Gobierno, pues siguiendo con este hilo, ¿qué estrategias e iniciativas tendríamos que ir tomando para hacer frente a las nuevas amenazas que van a ir surgiendo? Bueno, las estrategias realmente, aparte de las que puede adoptar España, que nosotros tenemos una estrategia de seguridad nacional, una estrategia nacional de ciberseguridad y están alineadas a su vez con las estrategias europeas, en este caso la estrategia para la década digital, que es de 2020 a 2030. Entonces, todas las estrategias se revisan, se complementan y cada año se van modificando ciertos aspectos. Entonces, en ese sentido, las estrategias que son multidisciplinares adoptan diferentes enfoques. Entonces, como son 40 líneas, tampoco podría hacer, pero bueno, si me quedase con una, yo creo que es una muy importante. También han comentado antes la bueno, que permee o que cale en las, no solo en bueno, la palabra es la cultura de la ciberseguridad, para el ciudadano y para los componentes de las organizaciones. Si se lleva a cabo una cultura de ciberseguridad y cala entre el ciudadano y cala entre los empleados, como se ha dicho, motivándolo desde la cúspide, gran parte, no una gran parte, pero una parte importante de los incidentes y los ciberdelitos se pueden eludir directamente no haciendo clic. O sea, todo el mundo sabe cómo funciona el tomo 8, pues ya es muy complicado que te estafen con eso. Pues nuestra idea es que dentro de poco, ¿no? Mejor antes que después, ya que todo el mundo sepa identificar un phishing, por efectivamente, como ha dicho José también, que es muy complicado, porque ahora realmente no es la carta nigeriana que llegaba hace unos años escrita en un español macarrónico. Ahora realmente están muy elaborados, igual que el fraude de CEO, cada vez llega más elaborado e incluso estará dentro de poco alineado también con el fake, el deep voice y demás, que va a hacerlo mucho más complicado de detectar. Nuestro reto es que esa cultura de ciberseguridad llegue a los máximos ciudadanos posibles y a las máximas empresas posibles para que puedan prevenir todas esas cuestiones. Antes, un minuto, nos hemos ceñido al tiempo Ujú. perfectamente, ya que muchísimas gracias, muy interesantes las tres ponencias. Gracias.